Cuentos de otro mundo presenta. Pesadilla zombie, nocturno macabro. En el cementerio desolado, la luna colgaba en el cielo como un testigo silente de la tragedia que se avecinaba. Entre las lápidas antiguas, Isabella, ahora Natasa, yace de forma serena, o al menos eso parece. El viento nocturno lleva consigo un susurro inusual que corta la quietud de la noche. Horacio, un antiguo científico desquiciado, se arrodilla frente a la tumba de Natasa. Su obsesión por la investigación de virus y la resurrección lo ha llevado a este punto sin retorno. A su lado, el padre Felipe observa con ojos preocupados, sus dudas religiosas chocando con la macabra realidad que enfrentan. La lápida, marcada con el apellido mexicano González, tiembla ligeramente. Natasa, ahora convertida en algo que la ciencia no puede explicar, se levanta con ojos vacíos que brillan con una luz antinatural. Sus movimientos son torpes, pero la determinación en sus acciones es inconfundible. El cementerio, una vez en silencio, cobra vida con gemidos distorsionados y pasos arrastrados. Los no muertos, resucitados por un virus que la humanidad no pudo controlar, emergen de sus tumbas con sed de carne humana. La noche se torna en un festín de terror, y la pesadilla zombie comienza. Los ojos de Natasa, ahora Natasa la zombie, se encuentran con los de Horacio. Un vínculo extraño se forma en ese instante, una conexión entre creador y creación, y en la penumbra del cementerio, una risa desquiciada se mezcla con los lamentos de los no muertos. El terror se desata en esta noche macabra, y la pregunta que se plantea en los corazones de los pocos sobrevivientes es si la oscura resurrección es el comienzo del fin o el inicio de una lucha desesperada por la supervivencia. El sonido de las sirenas quebradas resonaba en la estación de tren desierta cuando Horacio, Natasa y el padre Felipe, perseguidos por la horda zombie, buscaban desesperadamente un refugio. El destino los llevó a un lugar que alguna vez fue símbolo de curación y esperanza, el hospital abandonado. Las luces parpadeantes en la entrada del hospital creaban sombras inquietantes que se alargaban por los pasillos vacíos. Las ventanas rotas dejaban que la luz de la luna iluminara las salas de operaciones manchadas y los corredores desiertos. Atrás quedaba el eco de gemidos zombies, pero la sensación de peligro aún persistía. Horacio, con sus ojos desquiciados y su bata manchada, lideraba el camino. El padre Felipe, con su sotana ondeando en la brisa nocturna, seguía de cerca a Natasa la zombie, cuyos pasos eran tan impredecibles como su destino. La marca González en su tumba parecía haberse desvanecido en la oscuridad de la noche. Entraron en una sala de espera desierta, donde sillas destartaladas y revistas olvidadas creaban un contraste macabro con la urgencia de su situación. Horacio, con un aire de desesperación y determinación, buscaba en los armarios en busca de suministros médicos que podrían ser útiles en su peculiar búsqueda. Horacio, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente piensas que puedes controlar esto? Preguntó el padre Felipe, su voz resonando en las paredes vacías. Horacio, sin desviar la mirada de su búsqueda frenética, respondió con una risa que envolvía la sala como una manta fría. La ciencia puede superar cualquier límite, padre. Esto es solo el comienzo de una nueva era. La conversación se interrumpió abruptamente cuando un zombi, con restos de una bata de hospital colgando de su cuerpo, irrumpió en la sala. Sus ojos vacíos se encontraron con los de Natasa, quien, en un instante de extraña conexión, emitió un gruñido que resonó en la desolación del lugar. El padre Felipe, con un crucifijo en mano, avanzó hacia el zombi con determinación. Cerró los ojos y pronunció palabras de consuelo mientras sostenía el crucifijo en alto. La figura zombi se estremeció ante el símbolo sagrado, y por un momento, pareció retroceder. Horacio, al ver la escena, observó con interés. Interesante, murmuró para sí mismo, como si hubiera descubierto un nuevo fenómeno científico. Sin embargo, la tregua fue efímera, y el zombi, ahora momentáneamente repelido, volvió a avanzar con más determinación. La lucha se desató en la sala de espera del hospital abandonado. Horacio, el científico desquiciado, el padre Felipe, el hombre de fe, y Natasa la zombie, la creación macabra, se encontraron en un baile caótico de vida y muerte. Cada golpe, cada intento de controlar lo incontrolable, resonaba en las paredes de lo que una vez fue un refugio de curación. La pregunta que se planteaba en sus mentes era si el hospital, ahora una fortaleza de desesperación, se convertiría en su salvación o en la tumba final de sus esperanzas. La oscura resurrección había desatado un torbellino de terror, y las ruinas del hospital se convertirían en el escenario de la siguiente batalla por la supervivencia. En la desesperación de las ruinas del hospital, la decisión de abandonar el lugar se impuso como una verdad ineludible. Horacio, Natasa y el padre Felipe emergieron de las sombras del hospital en busca de un refugio más seguro, solo para encontrarse con una nueva pesadilla, el carnaval maldito.
El sonido distorsionado de risas llenó el aire cuando entraron en el terreno del carnaval. Luces titilantes iluminaban atracciones que parecían más horripilantes que divertidas en la oscura noche. El padre Felipe, con su crucifijo en mano, observaba con desconfianza mientras los zombis, vestidos con máscaras festivas, deambulaban entre las ruinas del entretenimiento. Horacio, siempre enfocado en su búsqueda de respuestas, avanzó hacia un antiguo tío vivo que giraba de forma errática. Las figuras deformadas de caballos de colores vibrantes parecían susurrar secretos ancestrales. Natasa, la zombie, lo seguía con una fidelidad extraña, como si estuviera conectada a un destino más oscuro que cualquier mente humana podría comprender. El padre Felipe, con su mirada llena de incredulidad, se dirigió hacia una carpa desgarrada donde risas grabadas se repetían en un bucle macabro. Mientras inspeccionaba el interior, sintió la presencia de zombis disfrazados con trajes extravagantes que acechaban entre las sombras de lo que alguna vez fue un lugar de alegría. La lucha por la supervivencia se reanudó en el carnaval maldito. Entre los chillidos de zombis y las luces parpadeantes, cada paso se volvía más peligroso. Natasa, con su inquebrantable determinación, se convirtió en un arma ambulante que Horacio apenas podía controlar. El padre Felipe, con su fe puesta a prueba, enfrentó la ironía de un lugar que alguna vez celebró la diversión ahora sumido en el caos. De repente, el sonido de una música distorsionada llenó el aire cuando un grupo de zombis vestidos como músicos se acercaba. Con instrumentos rotos y expresiones desfiguradas, se unieron al carnaval maldito como una orquesta de pesadilla. La cacofonía resultante creó una sinfonía delirante que resonó en la noche. Horacio, perdido en sus pensamientos científicos, intentó comprender la conexión entre el carnaval y la propagación del virus. Sin embargo, las respuestas se desvanecían entre las sombras, al igual que la línea entre lo que alguna vez fue humano y lo que ahora era un maldito espectáculo de horrores. La pregunta que colgaba en el aire era si el carnaval, una vez lugar de risas y alegría, se había convertido en el escenario de su perdición o en el punto de inflexión que podría cambiar el curso de su destino. La noche aún no había revelado todos sus secretos, y el carnaval maldito se extendía como un laberinto de pesadillas. Después de escapar del carnaval maldito, Horacio, Natasa y el padre Felipe se encontraron vagando por campos desiertos y un aire impregnado de desesperación. A lo lejos, una granja olvidada se alzaba como un espectro del pasado. Con pocas opciones, se dirigieron hacia ella en busca de un refugio temporal. Los campos de maíz marchitos se mecían con el viento, susurros inquietantes que se entrelazaban con el lamento distante de los zombis. La granja, con su granero cuyas puertas chirriaban en la brisa nocturna, se perfilaba como un lugar que escondía secretos oscuros. Al entrar en la granja, el olor a abandono y polvo llenaba el aire. Horacio, con su mirada fija en Natasa, lideró el camino hacia el interior del granero. El padre Felipe, con su mirada penetrante, escrutaba cada sombra en busca de señales de peligro. La granja olvidada parecía un refugio temporal, pero la tensión en el aire sugería lo contrario. En el granero, rodeado de pacas de heno y herramientas oxidadas, Horacio encontró un rincón oscuro donde comenzó a hojear viejos libros y notas científicas. Su obsesión por comprender el origen del virus lo consumía, y su mente, ya desequilibrada, se sumergía en la búsqueda de respuestas que podrían no existir. Natasa, la zombie, observaba con ojos vacíos mientras el padre Felipe se acercaba a ella con precaución. A diferencia de otros zombis, algo en su mirada sugería una conexión perdida, como si un rastro de humanidad permaneciera atrapado en la oscuridad de su existencia no muerta. El padre Felipe, con su voz calmada, pronunció palabras de consuelo como si tratara de llegar a la parte humana que aún podía existir en Natasa. Un momento de quietud se cernió sobre el granero, como si la granja olvidada contuviera una pausa en medio del torbellino de caos que los rodeaba. Sin embargo, la calma fue interrumpida cuando el sonido de pasos arrastrados resonó desde el exterior. Zombis, una vez granjeros y animales, ahora deformados por el virus, se acercaban lentamente. El granero, que alguna vez fue un lugar de vida y trabajo, ahora se convertía en el epicentro de una nueva confrontación. La granja de la sombra se transformaba en el escenario de una lucha más, donde la delgada línea entre la humanidad y la pesadilla se desvanecía aún más. El padre Felipe, Horacio y Natasa, cada uno con su carga única de tragedia, se encontraban en un punto de inflexión en el cual el destino los empujaba más allá de los límites de lo conocido. Después de una lucha intensa en la granja de las sombras, el trío, ahora cansado y con el peso de las experiencias vividas, decidió abandonar el refugio temporal. La vista de un antiguo cartel desgastado señalaba un destino incierto, un laboratorio en ruinas que alguna vez fue el epicentro de la investigación científica.
Los campos extensos se extendían ante ellos, revelando la silueta de un laboratorio de aspecto ominoso en la distancia. La luz de la luna iluminaba el camino, aunque cada paso estaba marcado por la incertidumbre y el eco de la desesperación. Al llegar al laboratorio, Horacio sintió una mezcla de nostalgia y desesperación al contemplar las ruinas de su antiguo lugar de trabajo. Ventanas rotas dejaban que la luz lunar se filtrara en las salas polvorientas donde una vez se llevaban a cabo experimentos que ahora parecían sacados de una pesadilla. Natasa, la zombie, caminaba entre los escombros con una extraña gracia, como si estuviera familiarizada con los pasillos retorcidos y las sombras que se escondían en cada esquina. El padre Felipe, con su fe aún intacta a pesar de las adversidades, avanzaba con cautela, observando cada rincón como si los muros pudieran hablar de los secretos enterrados en el pasado. Horacio, guiado por la compulsión de descubrir la verdad detrás del virus, entró en lo que alguna vez fue su laboratorio. Equipos destruidos y notas científicas desgarradas adornaban el suelo. Entre los restos, Horacio encontró un cuaderno antiguo que había sido pasado por alto. Con manos temblorosas, Horacio hojeó las páginas amarillentas. En las notas garabateadas, descubrió detalles sobre el desarrollo del virus y la experimentación que había llevado a la creación de los zombies. Una sombra de culpabilidad cruzó su rostro, pero también se vislumbraba un destello de determinación para enmendar sus errores. Mientras tanto, en otra parte del laboratorio, el padre Felipe descubría un área sellada con una puerta oxidada. Al forzarla con esfuerzo, reveló un rincón oscuro donde la luz de la luna apenas penetraba. En el centro de la habitación yacía un ataúd cerrado. La tensión en el aire se espesó cuando el ataúd se abrió lentamente, revelando una figura envuelta en sombras. Una voz susurrante escapó de los labios de la figura, anunciándose como el Dr. Mako, el científico que había iniciado la cadena de eventos que los había llevado a esta pesadilla. El laboratorio olvidado, con sus secretos oscuros y revelaciones inquietantes, se convirtió en el escenario de una nueva etapa en la lucha por la supervivencia. Mientras tanto, los zombies acechaban en las sombras, recordándoles que, aunque el pasado pueda revelar la verdad, el presente estaba plagado de peligros inmediatos. Con la revelación del laboratorio olvidado, el trío se embarcó en una nueva travesía hacia los apartamentos deshabitados, donde el pasado y el presente se entrelazaban en sombras que se negaban a desaparecer. Entre los edificios desiertos, la verdad se ocultaba entre los susurros de los no muertos. Al llegar a los apartamentos, el silencio era abrumador. Puertas entreabiertas dejaban entrever habitaciones vacías, como testigos mudos de una vida que ya no existía. Horacio, con el cuaderno de notas en mano, lideraba la marcha mientras Natasa la zombie y el padre Felipe seguían, cada uno sumido en sus pensamientos. Los pasillos desiertos resonaban con el eco de sus pasos, creando una atmósfera de claustrofobia y melancolía. Puertas cerradas de golpe indicaban la presencia de zombies, quizás antiguos residentes transformados en horribles caricaturas de sus vidas pasadas. Horacio, con su mirada fija en el cuaderno, se detuvo frente a una puerta marcada con el nombre González. Un nudo se formó en su garganta al recordar el apellido de Natasa antes de su transformación. Con mano temblorosa, abrió la puerta para enfrentarse a los recuerdos que yacían dentro. La habitación, una vez llena de vida, ahora estaba envuelta en sombras. Fotografías en las paredes recordaban días felices, pero la realidad se manifestaba en el desorden y el abandono. Natasa, con sus ojos vacíos, parecía reconocer el lugar, como si las sombras del pasado aún se aferraran a su conciencia zombie. El padre Felipe, con su crucifijo en mano, avanzó hacia Natasa con determinación. Hay algo más en ella, Horacio. Algo que no hemos entendido completamente, dijo con voz serena pero cargada de incertidumbre. Horacio, mirando a Natasa, asintió con tristeza. Sabía que su obsesión por la ciencia lo había llevado a este punto, pero ahora se enfrentaba a la complejidad de la humanidad perdida en los no muertos. La línea entre lo monstruoso y lo humano se volvía más borrosa con cada descubrimiento. Mientras exploraban los apartamentos deshabitados, los susurros de los zombies se intensificaban, como si las almas atrapadas en la condena de la no vida intentaran comunicarse. Cada puerta que se abría revelaba una historia trágica, una vida que se había desvanecido en la oscuridad. El pasado y el presente colisionaban en los apartamentos deshabitados, y el trío se veía envuelto en una danza macabra entre recuerdos y horrores vivos. La verdad, aunque elusiva, se revelaba de manera fragmentada, dejando a los protagonistas cuestionando no solo la naturaleza de los zombies, sino también la esencia misma de la vida. Con los secretos desenterrados en los apartamentos deshabitados, el trío se aventuró en los callejones olvidados de la ciudad, donde las sombras se cerraban como un abrazo gélido.
Entre los callejones estrechos y los restos de la civilización, el pasado continuaba persiguiéndolos, como un espectro insaciable de recuerdos oscuros. Los pasos resonaban entre los edificios en ruinas mientras Horacio, Natasa y el padre Felipe avanzaban con precaución. Las sombras danzaban en las paredes como figuras inquietantes que recordaban el tormento de lo que alguna vez fue una ciudad vibrante. Los zombis, entre las grietas de los callejones, aguardaban como guardianes de un pasado que no podía ser olvidado. Horacio, con el cuaderno de notas apretado en su mano, buscaba pistas que pudieran conducirlos a una solución. Natasa, la zombie, caminaba con una extraña mezcla de gracia y torpeza, como si los callejones le fueran familiares. El padre Felipe, con su fe inquebrantable, observaba las sombras con ojos agudos, detectando cualquier indicio de peligro. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de ellos. Un grupo de zombis, una vez ciudadanos comunes, se acercaba rápidamente. La lucha se desató en los callejones olvidados, donde cada esquina parecía esconder nuevos horrores y desafíos. Horacio, impulsado por una mezcla de desesperación y determinación, lideró el contraataque. Su mente, siempre inquieta en busca de respuestas, se enfocaba ahora en la supervivencia inmediata. Natasa, con movimientos más ágiles de lo que podrían esperarse de un zombi, se unió a la lucha como si recordara su habilidad para la acción. El padre Felipe, con su crucifijo brillando en la penumbra, canalizó su fe en la protección del trío. Mientras enfrentaban a los zombis en los callejones olvidados, la línea entre la vida y la muerte se volvía más difusa, y la fragilidad de la existencia se manifestaba en cada golpe y gruñido. La lucha continuó hasta que los callejones quedaron en silencio una vez más, solo perturbados por los susurros del viento y los gemidos lejanos de los no muertos. El trío, marcado por las cicatrices físicas y emocionales de la batalla, se detuvo para recoger sus fuerzas antes de avanzar hacia la siguiente oscuridad que los aguardaba. Los callejones olvidados, ahora teñidos con la sombra de la lucha, dejaban tras de sí un rastro de desolación y resistencia. La ciudad, una vez bulliciosa, estaba sumida en el silencio roto solo por los ecos de la tragedia. Después de escapar de los callejones olvidados, el trío se encontró en el límite de la ciudad, donde el asfalto daba paso a un bosque retorcido conocido como el Bosque de Susurros. Entre los árboles que se inclinaban como espectros y las sombras que parecían cobrar vida, el susurro de la muerte se entrelazaba con la brisa nocturna. Horacio, con la determinación incrustada en su mirada, avanzaba con cautela entre los árboles que parecían susurrar secretos oscuros. Natasa, la zombie, caminaba a su lado, su presencia ahora parte del tejido misterioso del Bosque de Susurros. El padre Felipe, con su crucifijo aún en mano, seguía con atención las sombras que danzaban entre las ramas. El bosque, envuelto en penumbras y susurros indescifrables, creaba una atmósfera que hacía que la realidad y la fantasía se confundieran. Cada crujido de hojas secas y cada sombra en movimiento mantenían a los protagonistas en alerta, conscientes de que en la oscuridad del Bosque de Susurros, cualquier cosa podía suceder. Mientras avanzaban, un eco distante de risas inquietantes resonó entre los árboles retorcidos. La risa parecía familiar, como un eco del pasado que se negaba a ser olvidado. Natasa, con sus ojos vacíos, reaccionó de manera peculiar, como si la risa resonara en algún rincón de su memoria ya desvanecida. Horacio, intrigado por el sonido, dirigió al grupo hacia la fuente de la risa. Entre las sombras, encontraron una pequeña clarea donde un grupo de zombis, con vestimenta desgarrada y semblante distorsionado, se movían de manera extraña, como si estuvieran participando en un baile sin fin. El padre Felipe, con su rostro marcado por la gravedad de la situación, observó la escena con un dejo de compasión. ¿Es esto lo que queda de la humanidad?, murmuró para sí mismo, cuestionando la línea borrosa entre los zombis y aquellos que alguna vez fueron seres vivos. La risa se desvaneció en el aire cuando los zombis, al notar la presencia del trío, avanzaron con determinación. La lucha en el Bosque de Susurros se convirtió en un ballet macabro entre la vida y la no vida, donde cada movimiento estaba marcado por la danza de las sombras y el susurro constante del viento. El Bosque de Susurros, testigo silencioso de la tragedia, se convirtió en el escenario de una lucha que iba más allá de lo físico. Cada árbol, cada sombra, parecía albergar la esencia de los que alguna vez habitaron la ciudad, ahora atrapados en un ciclo sin fin de muerte y renacimiento. En la penumbra del Bosque de Susurros, la lucha contra los zombis alcanzó su clímax. Cada golpe, cada movimiento, resonaba entre los árboles que parecían retorcerse como testigos silenciosos de la tragedia. Horacio, Natasa y el padre Felipe se enfrentaron a una horda que se movía con la cadencia de una pesadilla interminable. Mientras luchaban, una presencia oscura emergió de entre los árboles.
Una figura sombría, envuelta en sombras que parecían tener vida propia, se materializó en el claro. La risa inquietante se intensificó, llenando el bosque como una sinfonía de locura. La figura se reveló como el Dr. Mako, el científico detrás del brote del virus. Con ojos que destellaban con un conocimiento distorsionado, se burló de Horacio por su búsqueda obsesiva de respuestas. La ciencia y la locura están entrelazadas, murmuró, como si la verdad fuera una fachada ilusoria. Natasha, la zombie, miró al Dr. Mako con una mezcla extraña de reconocimiento y confusión. En medio de la lucha, algo en su mirada sugería un rastro de humanidad, una conexión perdida en las sombras de su existencia no muerta. El padre Felipe, con su cruz en alto, enfrentó al Dr. Mako con determinación. Esta es la consecuencia de tus acciones, Mako. Has desatado una maldición sobre la humanidad, declaró, su voz resonando como una sentencia en el bosque de susurros. La confrontación culminó en una danza caótica de sombras y cuerpos retorcidos. Cada golpe resonaba con la intensidad de la verdad finalmente revelada. En medio del caos, Natasha se separó de la horda zombie y avanzó hacia el Dr. Mako, como si un destino más oscuro los uniera. En un momento de quietud en la confluencia de almas, Natasha, con un gesto impensado, se interpuso entre el Dr. Mako y el padre Felipe. Una conexión fugaz se formó entre ellos, como si el bosque de susurros estuviera tejiendo una historia más compleja de lo que cualquier mente humana podría comprender. El Dr. Mako, envuelto en su propia locura, lanzó una risa desquiciada antes de desaparecer entre las sombras del bosque de susurros. La horda zombie, desprovista de su líder momentáneo, se dispersó como hojas llevadas por el viento, dejando atrás un silencio sepulcral. En el claro, el trío se quedó en la quietud, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en la oscuridad. El bosque de susurros, aunque aún impregnado de misterios insondables, parecía haber alcanzado un momento de tregua. La confluencia de almas, entrelazadas en la lucha y la confusión, dejó una huella indeleble en la noche eterna. Con el bosque de susurros como testigo, el trío contempló el horizonte incierto. La ciudad, aunque sumida en el silencio y la desolación, aún guardaba secretos por descubrir. La pesadilla zombie, aunque momentáneamente calmada, dejaba tras de sí la pregunta de si la humanidad podría algún día liberarse de las sombras que la perseguían. El bosque de susurros se sumió en el silencio después de la confluencia de almas. Horacio, Natasha y el padre Felipe permanecieron en el claro, contemplando el paisaje que alguna vez fue testigo de su última batalla. El aire estaba impregnado de un aire inquieto, como si las sombras del pasado aún danzaran entre los árboles. Natasha, con sus ojos vacíos, miró hacia el horizonte como si buscara respuestas en la lejanía. A su lado, Horacio sostenía el cuaderno de notas, ahora lleno de anotaciones que narraban la tragedia que había ocurrido en la ciudad y en el bosque de susurros. El padre Felipe, con su mirada serena, se acercó a Natasha. Hay algo en ella, algo más allá de la maldición. Quizás la humanidad no está completamente perdida, dijo con una esperanza que resonaba en sus palabras. Horacio, con una mezcla de agotamiento y reflexión, cerró el cuaderno y miró al horizonte. El bosque de susurros guarda sus secretos, al igual que la ciudad y los callejones olvidados. Aunque enfrentamos la oscuridad, aún hay misterios sin resolver, expresó con una determinación renovada. Juntos, el trío decidió seguir adelante, dejando el bosque de susurros atrás pero llevando consigo las sombras del pasado. La ciudad, aunque desolada, seguía siendo un enigma por descifrar. La historia de la pesadilla zombie, aunque llegaba a su fin, dejaba abierta la puerta a nuevas historias de supervivencia y redención. Así, entre las sombras del pasado y la incertidumbre del futuro, Horacio, Natasha y el padre Felipe se adentraron en la noche eterna. La ciudad, con sus edificios en ruinas y callejones deshabitados, guardaba secretos que solo el tiempo y la valentía podrían revelar. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.